Gracias. Ya estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios y vamos a continuar en la parte sexta de este tema. Como usted puede reconocer, habíamos hablado en la primera hora del programa de cómo la iglesia debe cumplir su misión sobre la tierra, que es defender la verdad del Señor, la verdad del Evangelio, de su palabra. Y hay mucha oposición para ello. Satanás emplea muchas estrategias, espíritus engañadores, dice la carta de Pablo a Timoteo, y también las doctrinas de demonios. Ahora, usted va a tener que dedicarse a conocer la Biblia para que el Espíritu de Dios pueda iluminarle y no ser engañado tan fácilmente como dice la carta del apóstol Pedro. Pero vamos a aprovechar entonces este tiempo. Y otra característica de una iglesia en apostasía o entrando en apostasía es el pastor se va convirtiendo con el tiempo en el líder supremo de su rebaño, cuya autoridad debe ser obedecida ciegamente, y corrompe de esa manera su llamado. Ya en el anterior video, el Señor nos hizo hablar algo acerca de este tema, acerca de una pregunta que hizo un hermano justamente en una de nuestras reuniones. Y llamó la atención de cómo el Espíritu Santo guiaba a este hermano que es muy nuevo, escuchando la palabra de Dios. Bueno, su madre era cristiana, pero su madre murió y él todavía no había iniciado. Dice que no quería ir a ningún lugar. Y el Señor lo trajo a escuchar su palabra en nuestro ministerio. Por lo que agradecemos al Señor, pero nos implica una gran responsabilidad. La pregunta entonces que habíamos hecho y que ahora se relaciona un poco más con el tema, es que si el pastor podía ser reemplazado, porque él observaba que en otros lugares sí habían diferentes ministerios que compartían el ministerio de la palabra. Pero aquí entonces dice que se va convirtiendo con el tiempo, o sea, no es de un día para otro. A veces hay un refrán que dice, escoba nueva barre bien. O sea, cuando la escoba está nuevita, entonces, bueno, puede sacar toda la basura, todo, no hay problema. Pero después ya se va quedando media dura la escoba, entonces ya no cumple la función. Y aquí entonces esto sucedería con este ministerio, que con el paso del tiempo se convierte en un líder supremo y tirano. Ahora, solamente si usted ha participado de uno de esos ministerios, tal vez no, y dele gracias al Señor si tiene un ministro que se conduce humildemente con la autoridad y el amor de Dios. Ahora vamos a aclarar algunas cosas. En primer lugar, en los ministerios que se produce eso, es porque no hay interpretación clara de la palabra de Dios acerca de los ministerios. Porque acá estamos hablando de que el pastor se convierte en el líder supremo. Por eso mucha gente cae en el error de decir, el pastor es cabeza de la iglesia. Si usted busca, en ninguna parte de la Biblia va a encontrar que el pastor es cabeza de la iglesia. O sea que es un error bíblico que no condice con la verdad del Señor. Porque usted va a encontrar que la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Eso sí va a encontrar. Entonces, leí un libro acerca de un hermano con mucha experiencia que participaba en la provincia de Corrientes, pero también había escuchado que, inclusive tuve la oportunidad de leer libros que escribió este hermano y que era reconocido también por sus dones, inclusive proféticos. Ahora me llamó la atención una vez leyendo su libro que hacía una exaltación desmedida
del ministerio pastoral. Entonces dije yo, pero si no es esta interpretación errónea de donde se produce el abuso de poder. Entonces, vamos a leer en Efesios 4:11, que los hermanos ya extienden su mano así y dice, bueno, aquí usted mira el video, mira la cámara y bueno, gracias a Dios tenemos los 5 dedos. Entonces, usted ve que se inicia con este dedo que se está moviendo y este es el apóstol. Después donde dice el Señor a través de la palabra del profeta. Así dice el Señor y revela muchas cosas para que la iglesia no caiga y no se desvíe. Después tenemos un dedo un poquito más largo que es el evangelista. La tarea del evangelista es gloriosa, pero muchas veces el enemigo le entretiene y podemos caer en la trampa del enemigo para dedicarnos a otro ministerio, entonces no le podemos quitar almas al diablo. Es un error gravísimo. Bueno, saliendo entonces del ministerio de evangelista, tenemos al otro, donde generalmente se coloca el anillo para alguien que se va a casar. ¿Se va a casar, señor operador? Algún día sí. Bueno, y dicen entonces por eso que el pastor tiene una responsabilidad allí, un compromiso muy allegado. Es más, en el Antiguo Testamento dice que un hombre de Dios, que usted si lee la Biblia se dará cuenta de quién se trata, dice que adquirió mujer y por adquirir mujer fue pastor. Así que si usted quiere mujer va a tener. Pero fíjese, en el Nuevo Testamento tenemos la tarea pastoral y allí entonces veamos al último dedo, que es el más chiquito, y esta es la tarea del maestro. Tuve la oportunidad de dialogar con diferentes denominaciones, pero entre ellas algunas sectas, y le he preguntado cuál era la actividad de los 5 ministerios dentro de su enseñanza, porque exaltaban desmedidamente no al pastor, sino a un profeta, que ellos lo denominan el mensajero o el hombre elegido por Dios. Tengamos mucho cuidado entonces de no caer en esto, porque allí sí se va a distorsionar el plan de Dios. Y Satanás va a aprovechar, y tal vez el hermano tenga un ministerio genuino dado por Dios, como es el de pastor, y además sumamente necesario. Pero eso no significa de ninguna manera que se enseñoree, ahí vamos al versículo bíblico, de las almas, porque de lo contrario, recuerdo que una oportunidad un anciano ya participaba de una congregación y me dice, hermano, quiero hacerle unas preguntas. Dice, porque el lugar donde estaba, o sea, donde estaba yendo, dice, tuve un altercado con el pastor, dice, no entiendo exactamente por qué. ¿Y qué pasó? Dígame, hermano. Y yo le pedí, dice, los libros de contabilidad de la tesorería, y me dijo, yo a usted no tengo que darle ninguna explicación, y si a usted no le gusta, ahí tiene la puerta, váyase de este lugar. Imagínense, a muchos le va a inquietar esto, y le dice, pero hermano, ¿cómo va a decir eso de esta radio? Pero es que Satanás ya sabe si hace esa maldad. Entonces, usted si lo hizo, arrepiéntase y vuélvase al Señor. Porque usted no es el dueño del ministerio. Y lo podemos hacer. Imagínense Pedro cuando le usó Satanás y Jesús le dijo, apártate de mí. No le dijo Pedrito, mira, Pedrito está medio equivocado, está medio influenciadito. No, le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Podemos por ahí desviarnos de tal manera que pensamos que la iglesia nos corresponde sencillamente porque hemos recibido un ministerio de parte del Señor. Yo creo que el Señor en su misericordia otorga los ministerios y nos gozamos por ello, pero acá vamos a ver cómo se corrompe ese llamado.
Y entonces en el libro de Pedro, como justamente estamos con Pedro hoy desde temprano, Pedro era un hombre que se equivocó, pero un hombre también que reconoció y entonces siguió adelante. Pero vamos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Imagínense ese pastor que simplemente fue interrogado por un miembro, quería saber a ver cómo iban las cuentas de la iglesia. Entonces quería conocer algo para, seguramente tenía alguna idea para proponer. Claro, recuerdo que una vez una hermana dice: yo también me voy a dedicar al ministerio, dice, y voy a hacer como hacen de donde yo salí. Ellos no le dan explicación a nadie del dinero que entra ni que sale. Imagínense ya ese pensamiento y una mujer manejando la iglesia, ¿dónde puede llegar a parar? Entonces, ¿qué sucede? Aquí la palabra dice: no por fuerza, sino voluntariamente, voluntariamente, no por ganancia deshonesta. No importa, a mí lo que me interesa es que traigan los diezmos acá, dicen algunos. Y ya no le importa directamente el alma. Quizá esa persona, de dónde trae el dinero, su vida espiritual está en bancarrota, pero ellos diezman y ofrendan. Entonces, claro, el falso predicador le palmea y le dice: está todo bien, mientras llegue a fin de mes y pongas en un sobre tu diezmo, está todo bien. Pero eso va a pedir cuenta al Señor. Entonces dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El ánimo pronto es cuando yo desarrollo un espíritu. Me decía, recién antes de venir a la radio, alguien que tiene su negocio, y dice: he contratado un secretario. Pero me di cuenta, dice, que a pesar de que él dice que sabe, o tal vez sabe algo más de lo que demuestra, pero en realidad me doy cuenta que no quiere trabajar. O sea, no quiere hacer la tarea que a mí me vendría, porque me reemplazaría, si justamente por eso le contrato, porque no me alcanza el tiempo. Bueno, imagínense en la obra de Dios. Es imposible que un hombre, por más dones que pretende o que tenga, Pablo siempre hablaba de Timoteo, hablaba de sus compañeros de labor, y nunca, inclusive cuando él escribía las cartas, vaya usted y lea las cartas, siempre Pablo habla nombrándoles al resto de los ministerios. Entonces, ¿cuál es la característica de una iglesia apóstata? Es que pretende el ministerio de pastor, o a veces ya hoy se van agrandando y se hacen llamar apóstoles. Entonces, imagínense, con la autoridad de un apóstol, dice: bueno, aquí nadie me va a cuestionar nada. Pero los ministerios que han sido correctos de parte de Dios han sometido su ministerio en comunión con otros. Por eso es que en muchos lugares, en muchas ciudades, no solamente en la Argentina, sino en otros países, se hacen los consejos pastorales. En realidad, esa reunión es también limitada y antibíblica. ¿Por qué le digo? Si usted pertenece a un consejo pastoral y usted es un pastor del Señor, ore a Dios y pide que el Espíritu Santo le ilumine con Efesios 4:11. Dígame, amado hermano, que participa del consejo pastoral.
¿Qué pasa con los otros 4 ministerios? ¿Será que Dios se olvidó de levantar en su iglesia los otros 4 ministerios? ¿O son ustedes los que manipulan y no le dejan participar? Entonces, yo tendría vergüenza de participar en un ministerio pastoral cuando mis otros hermanos ministros no están. Es como vio cuando se reúne el Congreso y quiere participar y dice, no, pero acá no están todas las bancas que representan a los distintos partidos. O sea, no se puede aprobar una ley. Haciendo una comparación tal vez un poco no sabia. Pero es para que usted se dé cuenta que usted está administrando los bienes celestiales. Por lo cual no puede tener señorío. Y aquí dice, en 1 de Pedro 2:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El señorío es el abuso de poder o utilizar el ministerio no de acuerdo al plan de Dios sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, Dios nos cuida y nos da la oportunidad, nos honra. Nosotros por eso le reiteramos entonces nuestro ministerio, si usted está aquí en la zona de Resistencia, Corrientes, Vilela, Fontana y tal vez otros lugares también, Dios nos envió aún de otros países y quiere participar de las reuniones ministeriales. Tenemos los días lunes, el primer lunes de cada mes, y es una reunión ministerial ampliada. Usted puede participar y aún proponer de qué manera la iglesia puede crecer, puede avanzar o puede hacer la obra sobre la tierra. Y aparte sus testimonios, si usted es un ministro que está hace 10, 20, 30, 40 años en el Señor, va a tener testimonio. Así que le esperamos para poder participar y juntos entonces allí hablaremos de lo que el Señor nos quiere iluminar y hablaremos también de la doctrina cristiana. Satanás es muy astuto y por allí no quiere involucrarse porque sabe que va a perder. O sea, cuando alguien no enseña doctrina de Cristo, Satanás le cuida mucho. Entonces, cuando alguien va a hablarle de la verdad del Señor, justamente una foto recién compartieron en WhatsApp que decía que cuando a alguien se le habla la verdad y le molesta, es porque está viviendo en una mentira. Entonces, generalmente cuando suceden estas cosas, que el Señor nos ilumine entonces, para poder, como dice aquí el segundo versículo de Pedro, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes. Quiere decir, pastorear y darle la necesaria instrucción. Cuando Pablo se despidió allí en el libro de los Hechos, dice que algunos lloraban y otros se les colgaban del cuello y le decían, porque Pablo dijo, a partir de ahora, yo sé que ustedes no van a ver más mi rostro. Y ellos estaban muy contentos con Pablo, a pesar de que muchas veces Pablo le había reprendido duramente. Entonces ellos le apreciaban a Pablo y no querían que se vaya. Pablo le ha dicho, yo no he rehusado, esa es la palabra que emplea la Biblia, o sea, no he dejado de darle toda la instrucción y todo el consejo de Dios. Que el Señor nos ayude entonces en este tiempo para dar el consejo completo, para que de esa manera entonces podamos glorificar grandemente el nombre del Señor y no caigamos en la trampa. Mire, el Señor Jesús, vamos a un ejemplo así, ya vamos terminando. Él, con la autoridad que tenía de parte del Padre y la consagración que tenía, Jesús no tenía necesidad de convocarle a 12. Encima uno de ellos le traicionó.
Sin embargo, Él los convocó y dio el ejemplo allí para que pudieran hacer la obra. Y en realidad, hay algunos que aparentemente dan participación. Le digo aparente porque siempre tienen la última palabra y además fuera de la doctrina cristiana. Entonces, lo que se convierte es lo que dice Timoteo: se amontonan maestros conforme a su propia concupiscencia y apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas o a los cuentos. Entonces, esta fábula lo único que produce es confusión y evidentemente perdición. Pero vamos entonces ya a ir terminando. Que el Señor nos libre entonces, o uno mismo puede orar por algún hermano que uno ve que tiene un hermoso ministerio. Yo recuerdo un hermano maestro en la palabra, se notaba porque cuando él aparecía yo decía: hermano, ¿querés para tal día compartir el mensaje de la palabra? Yo me gozaba, ¿no? Tocaba algo de la guitarra y me ponía a escuchar el mensaje. Pero un día, no sé de dónde le hablaron o le influenciaron, dice: hermano, yo estoy orando, dice, porque quiero tener mi iglesia. O sea, creía que por tener el ministerio de maestro ya podía ser usado por Dios para abrir una congregación. Eso es muy delicado, porque Dios da el don al quien Él le ha elegido. Entonces, Satanás con mucha astucia divide los ministerios, y algunos creen que porque tienen algún don de sanidad, de milagro, o tal vez de profecía, y se ha cumplido, ya es suficiente como para crear otro ministerio. Entonces, a esos ministerios, escuche bien usted, ¿sabe quién les respalda? Saliendo fuera de la voluntad de Dios, seguramente que Dios no es. ¿Sabe quién les respalda y hasta le promociona? El mismo Satanás. Y hasta le lleva gente. Esto en algunos ministros produce una reacción. Dice: pero hermano, ¿cómo va a decir que Satanás lleva gente a la iglesia así? ¿Sabe por qué lleva gente a la iglesia Satanás muchas veces? Porque él sabe cómo se está mintiendo, cómo se está engañando. Entonces, si no hay un ministro de Dios que ponga la verdad, Satanás va a seguir mandando gente. Ahora, si hay un ministro de Dios allí con la autoridad del Señor, va a poder hablar la verdad, y ahí seguramente se va a chocar con el dictador. Pero Dios siempre va a respaldar su palabra. Bueno, llegamos hasta aquí, entonces vamos a orar porque los minutos van avanzando y vamos a compartir algunos mensajes más que están llegando. Hacemos esta sencilla oración entonces para terminar esta parte del programa, del bloque de la palabra de Dios que venimos compartiendo. Pongo el mismo tema musical. Amado y soberano Dios, gracias, Señor, por tu misericordia. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo. Nos ilumine, Señor, para no caer en la trampa de Satanás, en pensar que porque tenemos un ministerio podemos abusar de la autoridad que tú nos has dado. Permítenos, Señor, tener la humildad de poder convocar a nuestros hermanos y juntos reprendo el demonio de celo espiritual, reprendo la contienda, la división que muchas veces causa el apego a lo material. Gracias, Señor. Ilumínanos, Señor, y también aprovecho para renunciar a toda enseñanza que ha salido de la verdad de Jesucristo. Y te ruego que tengas piedad de mi vida y me ilumines con la sana doctrina para un día yo poder llegar a tu presencia y estar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.